I'm blind. So much for trust, so much for trust. You paint your lies in black and white. Your colors show more than you know. I'll be waiting for the light of day. I'm wide awake, losing faith, lost and fighting for the truth that hides within my mind. One last time. You paint your lies in black and white. Your colors show more than you know. Señores, tengan todos ustedes muy buenas con todos, espero que estén bien. Y bueno, lo que les voy a enseñar el día de hoy, señores, para empezar, ahí está ese intro, muy bien hecho, bien editado, así todo simple, tranquilo, recontra chill, recontra relajado, ¿no? Unas 7 secuencias de video, ¿no? Y hay más todavía, quizás por aquí les voy a explicar después, ¿no? Pero más que todo vamos entonces ahora al video. Principio universal de economía, no solamente para el Albion Online, sino también para la vida real. Empecemos con algo muy simple. Yo alguna vez les dije, señores, que pueden hacer dinero en el mundo real de una manera también sencilla, fácil, ¿no? Pueden utilizar AliExpress, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago eso, Live Empire? No se preocupe, pues es amigo. Y esto te va a servir si es que tienes, por así decirlo, si apenas tienes 20 años, 18 años, y a esa edad tú empiezas a hacer eso, amigo, olvídate, cuando tengas quizás, no sé, mi edad 34, ¿no? Quizás tengas, no sé, tipo, un mejor estatus económico, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Mucho mejor, obviamente. Entonces, quizás lo que te voy a decir a continuación te puede ayudar, te puede servir. A ver, AliExpress, señores, ¿qué es lo que puedes hacer? Compra cositas que estén $1, $2 máximo. Cómprate unas 10 cositas que están $1, $2. La traes a tu país, ya, conversas con el proveedor, no es muy fácil, ¿eh? Debería ser fácil, sencillo. Acá en Perú es muy sencillo. Lo traes a tu país, todo conversas en inglés, creo que hasta en español creo que hay proveedores, no hay problemas, esas tiendas, no haces los filtros, dices, pero empiezas a ver, este artículo ha sido comprado por varias personas, y ahí están los comentarios y ahí están las fotos de los clientes. En la gran mayoría de los casos son reales, o sea, fotos que sí, obviamente, están ahí, ¿no? Así compra de verdad, todo excelente ya. Entonces, compras eso de ahí y a tus conocidos, familiares, amigos, los vendes. Obviamente no lo vendes a $1, ¿no? Si los compras en $1, lo vendes en $3, ¿no? $3, $4. ¿Qué otra cosa más puedes hacer ahí? Ya si es que tú no quieres venderlo, contratas a alguien, que ese alguien se encargue de distribuir y vender. Tú simplemente hiciste la chamba de comprar, porque tú tienes el capital, lo traes acá y lo vendes. Es una clase, esto lo que estoy enseñándote es una clase básica de comercio internacional, comercio exterior, así. Para eso nos dejaban proyectos también que hagamos así, compras, recuerdo que hacemos. Y haces básicamente eso. Entonces, señores, ahora esto de acá, eso en la vida real. No te olvides, cuando te vuelvas millonario, por favor, ven acá y agradece, por favor. AliExpress. Amazon no, Amazon muy caro. AliExpress es mucho mejor. La mano de obra de China es más barata, es perfecta. Es mucho mejor, señores. Ya, haces eso. Ahora, ¿cómo aplicado en el mundo real? Bueno, eso sería aplicado en el mundo real. En el Albion Online, escucha, principio universal, señores. ¿Cómo tú puedes sacarle profit a algo? Quizás no debería decirte esto tan directamente, pero lo voy
decir en parte, ¿no? Porque me ha ido bien estos 2 últimos días con estos eventos de bandidos maceos. Todas esas secuencias del intro han sido de solamente 24 horas. Entonces, lo que tú vas a hacer, amiguito, simple, así, lógica simple. Aplica desde el tier 4 hasta el tier 8, ¿ya? Nivel 4, nivel 8, por así decirlo. Porque a veces está viendo comentarios, hay gente que me dice, el imperio, ¿cómo hago esto? Ya. ¿Cómo haces entonces al respecto de eso de ahí? Lo que tú vas a hacer, amiguito, es muy sencillo. Vas al mercado, cualquier mercado, son 5 mercados, en total son 15 mercados porque son 3 servidores. Y Caer León no cuenta, ¿no? Caer León no cuenta, nosotros sí. Entonces, empiezas a buscar un artefacto, por ejemplo, un artefacto cuesta 100 unidades de silver, por ejemplo, estaba diciendo por ejemplo. Luego, ese artefacto, tú le agregas los recursos, ya sean de 24 unidades, ya sea de 24 unidades algo es un arma de una mano, 32 unidades es un arma de 2 manos, 32 unidades. Entonces, supongamos que el total de esas 32 unidades está a 200. Entonces, 200 más 100, ¿cuánto va ahí? 300, lo que cuesta el artefacto vale 100, 300. Tienes 300 entonces, aplicado cualquiera, nivel 4 al nivel 8. Ya tú ves cuál de esos vas a craftear. Ahora, te voy a decir exactamente, tú tienes que ver, esa tu imaginación, quiero que también pienses, por favor. Entonces, serían 300. Si tú has invertido en orden de compra, ojo, no te olvides, muy importante, orden de compra. Los recursos puedes comprarlos directamente, ya no hay problema, no hay tanta variación. Pero la vaina es el artefacto. El artefacto es el truco, donde te puedes ahorrar un buen silver. Entonces, tú compras ese artefacto en 100, esos recursos en 200 tendría 300, y si lo vendes en 400, 500 o 600, ¿cuánto de profit tienes ahí? Entre 100 y 300 de profit, sin usar foco, señores, sin usar foco, ya, repito, sin usar foco. Los señores busquen, hay algunos, hagan esa vaina, orden de compra tranquilamente. Otra cosa más, otro principio aquí universal, para que ahorres silver a largo plazo, si es que no lo sabías. Si eres nuevo en Albion Online, esto te va a servir bastante también. Largo plazo, tú tienes que tener visión a futuro, mano. Ahora, si eres jugador simplemente así casual nada más y no frecuente, no gasta, bueno, pues no, quizás no te ayude tanto, pero lo demás sí, pues obviamente. Tienes que tener visión, así como los japoneses, por favor, muy importante. Me encanta esa cultura, excelente. Muchos de nosotros creo que nos gusta esa cultura, la disciplina. ¿Ya? Entonces, busca eso de ahí. El otro principio universal. Y lo siguiente, tu propio set, señores, ahí está. Yo lo que le dije alguna vez a mi gremio es, señores, ustedes craftense su propio set. Si tienen un rol, ustedes craftenlo ustedes mismos. Puedes craftearte un 4 plano, le metes su runa, su alma, ya tienes un 4-2. Un 5 plano, le metes su runa, su alma, ya tienes un 5-2. Un 6 plano, le metes su runa, su alma, hasta ahí nada más, hasta ahí yo diría nada más. Ya tienes un tier 8. 6, 2, 8. Ya está, listo. Entonces, señor, hay gente que viene y pregunta esa vaina de ahí. Yo le digo desbloqueen, estudien. Ahí hay varios videos también, pueden ver. En los últimos videos previos a este de acá, les he estado diciendo cómo he crafteado el 8.4. ¿no? La inversión de un 4 plano o un 4.1 crafteada y luego estudiar es poca, no es mucho. Por lo menos para que desbloquees los nodos principales de tus armas o tu armadura. Por lo menos eso y ya estarías, gente. Entonces es un trucazo. Por ahí también en videos públicos lo he hecho mención solamente que aquí ahora estoy dándote una recapitulación para que tú puedas también empezar así, no depender de otros, porque a veces la gente del mercado lo pone unos precios y puede ser que mediante lo que acabo de enseñarte puedes ahorrarte bastante, ¿no? Ya hay bastantes comentarios, hay gente que me dice gracias, Live Empire, se han hecho, está bien, excelente, felicitaciones. Otra cosa, agrego ahí otra cosa, si es que yo te doy consejos y todo acá, y bueno, tú también sabes cómo hacer economía, otra clase de economía, te aconsejo que no estés compartiendo tanto los comentarios. Oh sí, por ejemplo, hay gente que viene y dice, no, me he crafteado esto, ya, mano, tranquilo, ese es tu negocio, ¿por qué compartes tus secretos, amigo? Muy diferente, ¿no? Obviamente yo soy acá el creador de contenido, la vaina, yo te explico, te enseño, eso es totalmente distinto. Y amiguito, por favor, sé prudente en tus comentarios, ya, pues, yo lo dejo nomás, ahí ya lo dejo pasar, nada más que puedo hacer, lo dejo pasar. ¿Qué otra cosa más, señores? Creo que hasta aquí esta parte del principio universal te puede servir bastante en la vida misma. O sea, si tú, por ejemplo, ya vamos regresando a la vida real, si tú realmente estás pasando por necesidad muy fuerte y, bueno, algo que te podría ayudar es irte a un mayorista también de cómputo, ¿no? Tú dices, yo me quiero armar mi computadora. No la vayas a comprar en los retails, ¿eh? Ten mucho cuidado, no la compres ya armada, todo, no.
Vete, escribe en tu país y va a haber algo. Mayorista de cómputo en mi país. No, en tu país, no sé, donde rayos estés viviendo. Por lo general la gente de este canal, la gran mayoría, casi 4.000 suscriptores, son de Latam. Está bien. Muchas gracias, agradece. Y te vas a ahorrar, amiguito. Te vas a ahorrar bastante, bastante. Porque estos retails, en sí, el mayorista lo compra a un precio. El retail le compra al mayorista. El retail no importa, por lo general no importa. No sé la importación. No, le compra al mayorista porque ahí lo tiene directamente ahí en temas de garantías. Entonces, tú quieres ahí armar tu PC, consejo de vida, amigo, consejo de vida, cómprale a un mayorista, no le compres a un retail jamás. Ya, a un retail no, estas tiendas por departamento, te la vende recontra caro, amiguito. Mayorista, te creas tu cuenta, porque ese cuando te piden, créate con tu cuenta, con tu cédula de identificación, DNI, documento nacional de identidad, ya, consejo de vida. Cuando te compres y ahorres, amiguito, ahorres, acuérdate de mí, por favor, ven acá, muchas gracias, Liven Padre, ven acá, me agradeces, ya, vas a ahorrar bastante. Otra cosa, cuidado con la importación. Otra cosa que es muy importante, ya que hemos también metido ahí el AliExpress. Una cosa es que todas importaciones así cosas chiquititas, no sé, anillos, baterías, no sé, podría ser, ¿no? Cosas chiquititas, de $1, $10 a lo mucho. No vayas a comprarte una tarjeta de video, por AliExpress, no, amiguito, ten cuidado con esa vaina. Yo mi tarjeta de video, yo la he comprado en mayorista de cómputo. Cara, me ha salido casi toda una PC entera, podría ser, pero por lo menos ya tengo ahí una tarjeta de video. De 8 GB me sirve. Del año pasado, fue fabricada el año pasado. RTX, no sé qué vaya, me sirve. Entonces, amiguitos, te estoy dando estos consejos de vida, de economía. También aplicado en la vida real, bueno, en el Albion Online también. ¿Ya? En el Albion Online. Entonces, amiguito, muchas gracias. Hasta aquí esto de acá. Ya sabes, estamos maceando, evento de bandido. Casi todos los días, ¿sí? Estamos empezando, van 2 días seguidos. Todo bien hasta ahora. Todo bien hasta ahora. Todo bien, tranquilo. Hacemos nuestra chamba, jugamos bien, nos divertimos. Y eso es lo más importante y tú también lo aprendes. Te registras bien, obviamente, en el Discord, por favor. Colocas tu foto de Albion Online y tu ID o tu nick, tu nombre, pero lo escribes, por favor. Facilita el otorgamiento de roles, pues ya, el otorgamiento de roles. Eso sería todo, señores. Muchas gracias. Si te gustó el video, deja tu like, apoya el canal. Te lo dijo Liven Padre.